Muy buenas noches, queridas hermanas, hermanos. En este momento sagrado y enriquecedor nos encontramos reunidos para dar la más cálida bienvenida a una querida invitada. Ella es una terapeuta en sonido con una profunda sabiduría y experiencia en este arte. Para mí es un honor presentar a todos ustedes en la tribu a Ingrid Garro, que va a compartir con nosotros su conocimiento y su amor por la terapia de sonido. Hermanita Ingrid, si estás ahí, te invitamos a subir al live. Hola, hola. ¿Cómo estás, hermana? Bienvenida a tu tribu. Muchas gracias. Creo que ahí ya me pueden ver. Ahora sí, te vemos. Es un honor Muchas para mí. gracias. Muchísimas gracias por este momento sagrado, por compartir tu sabiduría con todos nosotros. Eh, Antes quisiéramos que la tribu te conozca, si puedes irte a presentar, qué es lo que haces, cuáles son las terapias que realizas. Muchas gracias, Felipe. Un gusto conocerlo por acá y gracias por la cálida bienvenida. Mi nombre es Ingrid Garro y bueno, mi proyecto se llama Ingrid Holistic. Este proyecto ha nacido pues producto de quizás de esta travesía o de este camino que me ha llevado del autoconocimiento, va más allá, por ejemplo, de este contacto con todo el tema de las frecuencias, vibración, sonido, cómo toda esta información pues está en contacto con cada uno de nosotros día a día. Yo me dedico a las terapias de sonido casi que al 100%. El otro porcentaje mínimo está dedicado a talleres de velas de cera de soya. Es como otro llamado también que sentí al ofrecer el sonido más las velas. Es como una representación para mí de tomar conciencia de un acto muy sagrado que son para mí las velas, a veces incluso dar luz, intencionar como esas velas y también resignificar los talleres. De pronto que a veces cuando uno va a un taller, eh, pues se siente como muy forzado a que las cosas queden de manera perfecta, pero perfecta en la manera en que nosotros mismos nos hemos impuesto esta idea de que tiene que quedar de tal manera porque este es el modelo o porque los demás les quedan de esa manera, entonces hay una cierta forma de sentirme forzada a que quede así también. Lo que a veces no vemos es que nuestra manera de hacerlo ya es perfecta. Entonces, desde ahí siempre es como ese recordatorio que yo les insto a las personas que vienen acá o en el lugar en donde estemos como sintonizándonos para que, para que sienta, vea, perciba esos pedacitos de uno en donde quizás se quedaron por todas las partes y los recojamos y de ahí entonces nos veamos como seres completos, veamos la perfección que hay en nosotros y esa capacidad de creación que tenemos. Es como un gran recordatorio que yo también me doy constantemente a través de la información que va surgiendo a lo largo de las terapias. Entonces las terapias de sonido para mí han sido mi vida. De pronto de pronto me vi ahí y sentí como si hace miles de años estuviese conectando con todo este tema vibracional, toda la información que destapó, toda la información a la que accedí o estoy accediendo y se abrirá. Así que es muy interesante este tema de las terapias de sonido. ¿Podrías irnos explicando en qué consiste la terapia de sonido en sí y cómo se utiliza para la salud
y el bienestar de las personas, o cómo lo utilizas tú. Si nos puedes ir ampliando un poquito más y adentrándonos en el tema de las terapias de sonido. Gracias. Sí, las terapias de sonido, pues cada uno lo puede interpretar a su forma. Yo lo que tiendo a compartir desde mi óptica y perspectiva o experiencia es que cada uno trae una intención. Entonces ya todo se empieza a manifestar de acuerdo a esta intención. Eh, Tanto procesos de duelo, procesos, cierre de ciclos, alguna sintomatología que nos da el cuerpo físico, alguna sintomatología a nivel emocional, energética, algún tipo de profundización en la meditación, incluso también lo refuerzo, lo comparto cuando quieren profundizar en esa conexión con nuestro cuerpo, conexión con seres. Eh, Intenciones hay muchísimas, a veces las personas nada más están abiertas a experimentar lo que sea y yo también les recuerdo y me recuerdo que a veces no es necesario ceñirnos mucho con esta intención, con solo la intención que ya se manifestó, que se manifiesta no desde la mente, sino desde el ser, eh, ya el mismo sonido empieza a, como a, como a sincronizarse. Yo lo veo como no una serie de pautas, no una serie de protocolos, no una serie de pasos, pero sí partió de ahí. Entonces, desde mi caso sí partió desde las bases de, ok, ¿qué es este instrumento? Este instrumento genera una cierta frecuencia, vibración, incluso tono, bueno, tono, porque hay instrumentos como más específicos, pero los cuencos tibetanos o el gong, por ejemplo, que está aquí atrás, esos generan tantas frecuencias, es una riqueza de frecuencias, que es un paquete de información, que este paquete de información por medio de ondas lo podemos explicar quizás, en la que nuestro cuerpo sintoniza con unas frecuencias, al sintonizar con estas frecuencias entra en resonancia y se actualiza, es como que se transforma. Entonces, este instrumento y los cuencos y tener variedad de diferentes instrumentos que generan una serie de información por medio de estas frecuencias vibracionales, nuestro cuerpo empieza a entrar en resonancia para recalibrarse. Entonces yo lo tiendo a explicar como nuestro cuerpo es un instrumento de instrumentos. Entonces el hígado, el riñón, el estómago, toda esta parte del plexo solar, nuestro cerebro tiene una frecuencia muy particular, muy especial de uno, muy específica. Y cuando entra en resonancia con alguna de esas frecuencias, empieza a vibrar solito. Entonces el cuerpo se percibe con una vibración y empieza a experimentar esta sensación de no tiempo, no espacio, porque entró a una profundidad, pero porque él mismo, esta persona solita, se empezó a abrir a la experiencia. Si no, a veces no hay manera. La persona está solamente preocupada o ceñida y se sienten protegida, que es como ir capa por capa. Así que es muy interesante como que la misma persona va accediendo a esos estados por sí sola. Incluso hay momentos en donde se abre tanto que por ahí entró la información y es reveladora. De pronto me di cuenta de en qué momentos en mi vida me he desconectado de mí mismo. Entonces, por ahí. Wow, es muy interesante conocer que cada parte del cuerpo tiene una frecuencia, una vibración diferente. Entonces, esto abre una amplia posibilidad para poder trabajar con cada parte del cuerpo a través de las frecuencias. ¿Existen algunos, o qué instrumentos o herramientas se utilizan para cada cierto tipo de órgano que se quiera sanar en todo caso? ¿Existen herramientas, diferentes tipos de instrumentos que se puedan utilizar en el cuerpo? Hay estudios
y uno podría ahondar por ahí en esta relación de instrumentos con órganos, o más que instrumentos con órganos, frecuencias con partes de nuestro cuerpo focalizadas. Entonces hay estudios en donde la persona se acuesta en una camilla, recibe como un auricular, unos audífonos, y ahí emite esa frecuencia porque se llega a tal análisis en donde se encuentra la frecuencia específica de esa persona a la que esta frecuencia le resulta, o sea, transformadora. Ahora, sí sé, por ejemplo, que un ejemplo, el sonido de la flauta tiende mucho a enfocarse o a conectar mucho con el hígado. ¿Okay? Yo no lo tengo tan distribuido así. Normalmente hay muchos instrumentos y como yo lo siento, por ejemplo, es que la misma energía del grupo, de la persona o del bebé, si está dentro de la panza, es como si te comunicara, es como si sintieras la necesidad de conectar con instrumentos porque en ese momento, en esa sintonía, eh, esta intención o la necesidad que se requiere a nivel energético, espiritual, te estuviese siendo, es como si estuviese siendo un llamado de, ok, este momento siento que este instrumento, entonces es muy importante posicionarse en el estado neutro, porque, claro, si desde mi mente yo creo que esta persona tiene un problema de hígado o de enojo, este instrumento, por mis estudios, este instrumento le serviría, pero realmente puede que no le sirva, no le funcione. Por eso es tan sutil incluso y muy interesante porque me permite a mí conectar más con mi ser desde esa neutralidad, desde esta sutilidad, el sentir cuál es el instrumento que más se requiere en este momento, hasta la duración, hasta la intensidad, hasta acercarme a la persona y sentir que quiero colocarle la mano en el pecho por X cantidad de tiempo, porque estoy sintiendo la necesidad de hacerlo y digamos que previamente se habla de que la persona me dio permiso a hacerlo. Entonces, desde esa apertura, quizás se vuelve más profundo de lo que realmente parece. Entonces, es muy, muy interesante, sí. Por ejemplo, los cuencos de cuarzo. Aquí tengo uno. Este cuenco de cuarzo, tengo dos, y están como afinados en una nota que vibra corazón y garganta. Pero no todas las personas conectan, o sea, no todas las personas les llega la información de que está vibrando ahí, sino que ahí se supone, se supone que está vibrando en esa zona y sí, hay personas que de pronto, cuando toqué el cuenco y de pronto lo sintonicé con mi voz, entonces se potencia la vibración y la persona y las personas, hasta mí misma, empiezo a sentir una expansión y mi cuerpo se expresa a veces incluso por medio de sudor, de mucho calor, porque está percibiendo la energía y mi cuerpo reacciona ante ese cambio de energía. Entonces, a mí yo claro que tengo una super conexión con corazón y garganta y tiendo a empatizar mucho con garganta también con las personas cuando tienen algún tipo de malestar, entonces yo lo percibo. Entonces yo al percibirlo noto que quizás requiere más tiempo ahí en este cuenco que está enfocado en el chakra garganta. Entonces es muy interesante y también se pueden agregar otros instrumentos por ahí. Es importante todos estos detalles. Sabemos que el sonido afecta directamente al cuerpo, a su estabilidad, pero ¿cómo el sonido afecta a la mente y al espíritu? Es una pregunta.
Sí, sí. ¿Cómo afecta Sí, el sonido a la mente y al espíritu? sí, es interesante verlo de las dos formas en las que lo escuché. Yo lo escuché como, como, como parte de mi verdad también, como cómo realmente afecta la, la relación de mente, espíritu y cuerpo. Y también como esta relación mente-corazón, cuando no hay sincronía, cuando están desarmonizados. Claro que va hacia otros cuerpos, va llegando y va accediendo más cerca. Cuando nuestro cuerpo se manifiesta es porque claro que ya entró todas las capitas de nuestro aura, nuestros cuerpos, y todo afecta. Estamos en contacto, en conexión con todo, hasta los mismos objetos. Entonces yo estoy aquí en conexión o en contacto con esta botella de agua, con este cuenco, con esta mesa, con, con este teléfono que están todos ustedes y estamos aquí. Entonces con solo ese hecho, yo antes de entrar a la reunión estaba sintiendo como esta información que ya me llegaba, ¿verdad? Mi corazón estaba palpitando y yo, pero qué raro, si yo hace 5 minutos estaba súper tranquila y ahorita estoy sintiendo el bombeo de mi corazón, entonces es porque ya estoy accediendo a este campo de información, como si ya en este momento se empezara a manifestar la información de la reunión o de este llamado, de esta reunión. Entonces todo afecta constantemente, nos está afectando nuestros pensamientos, nos está afectando nuestro entorno, nos está afectando lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, nos está afectando lo que comemos, eh, a dónde vamos, con quién estamos, en qué estoy pensando, a dónde viaja mi mente, todo eso nos está afectando constantemente desde mi óptica, perspectiva. Eh, Inevitablemente estamos en contacto con tantos campos de información, tantos seres y nuestras propias células, que es un choque, una mezcla de información. Ahora imagínense, por ejemplo, entrando a un concierto con tanta información, tantas personas, miles de personas ahí, cuánta información pues está entrando en nuestro campo y a veces pues eh, no somos tan conscientes con lo que interactuamos, con toda la información con la que interactuamos en momentos así, donde estamos en contacto con muchas personas. Por ahí. Así como mencionas con los cuencos tibetanos que nos armonizan también el cuerpo, el alma y el espíritu, eh, me imagino que también existen sonidos que provocan lo contrario, ¿no? ¿De qué sonidos nosotros que estamos en este camino deberíamos cuidarnos? Sí, sí, yo lo veo como una invitación. Eh, Podríamos cuidarnos de, de lo que yo siento que me genera un cierto choque de información. Y también preguntarnos cómo esto que estoy haciendo me nutre, me alimenta mi espíritu, alimenta mi cuerpo, alimenta mi alma, o simplemente no me estoy escuchando. Entonces, hay sonidos, claro que hay letras y sonidos y frecuencias que lo que tienden es como bajar nuestra vibración porque están hechas desde la óptica de generar más miedo o más rechazo. Entonces, cuando yo entro en resonancia, porque quizás he estado pasando por una depresión eh, o un duelo y no he podido salir de ese duelo, entonces al entrar en resonancia ahora solamente quiero estar ahí. Y la misma música, sonidos o el contenido, todo lo que entre a mi campo, podría estar alimentando más eso.
porque ya estoy en resonancia con esta frecuencia. O sea, yo no lo vería como algo generalizado en que este tipo de música o esta música en específico, porque puede ser que a mi sistema le sea coherente o le sea útil, ¿verdad? Entonces, las preguntas hacia uno mismo, de pronto si yo tomo una decisión basada en lo que la generalidad dice de que esta música con esta canción no se puede escuchar, entonces me estoy aislando de, de poderme conectar con mi propia sabiduría y yo llegar a esta conclusión. Entonces, lo veo más importante con el cuestionarse a cada uno sobre qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que estoy sintiendo cuando estoy escuchando esta letra o esta música. Estoy sintiendo alegría, estoy sintiendo que la letra pues no me conecta, pero siento que su ritmo es contagioso, entonces es contagioso, pero la letra no me genera cierto valor, entonces ¿cuál es mi para qué? ¿Para qué estoy escuchándola? ¿Verdad? Y entonces ahí me empieza a se empieza a revelar información, porque cuando entramos como en esta conciencia o en este campo de información en el que también estamos conviviendo con otras personas y nuestra generación está en contacto con este tipo de géneros eh, sí, géneros o este tipo de contenido, este tipo de libros o este tipo de, de, de información, entonces, eh, ahí, ahí no me estoy empoderando, o sea, ahí no estoy conectando conmigo, más bien me estoy perdiendo por el que dicen, el que me dicen a mí que sería lo ideal, o todo este tema de subir la vibración y la frecuencia, y entonces yo me estoy aferrando a que tengo que subir mi vibración y mi frecuencia, pero ¿qué es para mí eso? ¿Qué es lo que siento yo que me puede conectar? Porque a veces de pronto, si lo conecto con el sonido y la vibración o las terapias, de pronto hay personas que dicen, esto lo tienen que experimentar todo el mundo, porque me siento muy bien y esto siento que le sienta muy bien a todo el mundo. Pero realmente es, si la persona conecta con eso, si en este momento la persona conecta con esta terapia, con esta sesión, sigue conectando con esto hasta que tu propio sistema te diga que ya no más aquí, porque ya lo puedes hacer por vos misma. Pero momentos en donde siento que me están diciendo que tal medicina o tal terapia, porque es la que se puso más de moda, no necesariamente le hace bien a mi sistema. Entonces nuestro cuerpo nos está avisando, pero si lo escuchamos nos damos cuenta de eso, si no, es más desafiante, es como un músculo que se ejercita por ahí. Eh, Hablando de frecuencias, creo que el mismo cuerpo tiene una frecuencia específica en cada persona y también el tono de voz. Dentro de tu experiencia, eh, ¿pudiste verificar esto de que cada persona tiene una vibración específica? Y bueno, después de la terapia que tú las realizas, ¿cambian la vibración que emiten? Esa sería una pregunta. Gracias. El equipo necesario para, para medirlo, no lo tengo, pero se siente. O sea, si yo pudiera darme cuenta de cómo llega la persona y llegó en un proceso súper denso, no tenía nada más enfoque que en su situación y su problema, en comparación a cuántas sesiones estuvo dispuesta a realizar esta persona, eh, poder sostener, poder llegar a desidentificarse de, del miedo o desidentificarse del conflicto que le generaba este caos, y
cómo empezó a sostener más la tranquilidad, o el estado del ser empezó a estar más en contacto con la tranquilidad y la paz. Quizás que era la intención de la persona. Eso se percibe, lo noto en el rostro, lo noto como en la energía también, en la apertura, cuando está después hay un deseo, como unas ansias de información, ahí hubo un cambio. Quizás el cambio inmediato sucede. Bueno, estoy segura de que el cambio inmediato sucede, pero si la persona no sostiene esto, cae porque en los siguientes días se le presentó lo que está acostumbrada a hacer en nutrir o en desbalancear otra vez su sistema a través de sus pensamientos y su mismo entorno la estaba enfermando. Entonces, esta frecuencia no la logró cambiar, se sigue sosteniendo el miedo, se sigue sosteniendo el miedo y ahí no hay ningún cambio, también lo he notado. Pero la semillita está plantada ahí. O sea, en algún momento la persona puede llegar a empezar a conectar y también puede ser inmediato, que se va como con más posibilidades. O yo misma, por ejemplo, desde mi experiencia, después de 9 años de trabajar en finanzas, ahí yo estaba sosteniendo el miedo. Me daba mucho miedo qué hacer si yo renuncio. Me daba miedo muchas cosas, porque dentro del mismo entorno en el que yo me manejaba era eh, mucha presión porque había mucha estructura, pero estructura de, de inmediatez. Entonces, este ritmo que era constante y diario, yo lo sostuve por muchos años. Entonces, ¿qué pasaba cuando en mi caso fue que pude manifestar mi retiro, mi despido, porque yo lo quería así de esa manera, yo quería que me despidieran en buenos términos. Entonces, cuando se hizo, cuando vi que se cumplió, entré en un gozo, en una alegría, y a los 2 días estaba, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora sí, tengo lo que tuve, pero ¿qué voy a hacer con eso? Y 2 meses después estaba como, ¿y si regreso otra vez al mismo trabajo? Entonces mis preguntas estaban generándome pues el mismo patrón que yo había estado alimentando por 9 años. Entonces ahí ahora lo podría comprender de esa manera en la que yo saliendo del trabajo seguía sosteniendo el miedo y no porque ya no trabajara ahí, ya mi vibración cambió. Ahí se dio el primer paso. ¿Ok? Ahí se dio mi primer paso para transformar el miedo y la desesperación que tenía, pero a partir de cada día yo iba a empezar a construir mi nueva forma o estilo, mi forma, se me fue la palabra, pero es como mi estado del ser. Entonces, no lo hice conscientemente, sino simplemente asumí que así ya era, pero tiempo después me di cuenta que no, que en estos momentos todavía estaba vibrando, en esos momentos hace 2 años, 3 años, hasta que de pronto yo sentí el volver a ver hacia atrás y digo yo, wow, o sea, en 3 años dedicándome a esto, hasta ahora siento como que se me ancló la frecuencia. Entonces, ese anclar la frecuencia lo veo en que se sostuvo por tanto tiempo que también tiene que ver mucho con el enraizamiento, que últimamente he estado muy profundamente conectada con el proceso de enraizar por medio del sonido. También se puede eh, incentivar. Entonces, como que anclas tu frecuencia porque ya lo has sostenido por mucho tiempo. Entonces, es muy interesante. Tu frecuencia cambia, constantemente está cambiando, porque constantemente generas nuevas experiencias y nuevas conversaciones y nuevas formas, pero puede ser también muy similar a tu vida porque la has estado alimentando. Y eso se manifiesta a lo largo de cada día o de cada instante, cada momento a momento, hasta que tu frecuencia es como tu nueva realidad personal, como lo dice Joe Dispenza. Es
como que se ancla. Y al anclarse, entonces esta forma parte de tu nueva frecuencia. Pero tuvo que pasar por una serie de transiciones. Pero si yo no hubiera tomado esa primera decisión, esta frecuencia que estoy siendo ahora no hubiera podido ser si yo hubiera seguido sosteniendo mis mismos pensamientos, mis mismos patrones, incluso al haber cambiado de carrera. Hubiera sido lo mismo, no hay cambio, porque el cambio viene energético, mental, y por ende se manifiesta en mi realidad. ¿Existe alguna frecuencia específica o algún sonido en especial que nos pueda ayudar con el miedo? Claro que sí, sí. Vamos a ver con el sonido. Se invita mucho, y yo explico a nivel de las ondas cerebrales. Cuando estamos en un estado de miedo, o de alerta o de estrés, constantemente nuestras ondas cerebrales son más, son mucho más, por ejemplo, normalmente podemos habitar un estado de ondas beta, y si es mucho estrés, hasta ondas gamma, pero las ondas gamma también se pueden representar como las de los budistas o las de los monjes, o cuando tengo descargas de información, se aceleran porque es un estado de ondas hasta de 35 a 100 Hz. Entonces es tan acelerado porque estoy recibiendo tanta información, porque estoy intentando resolver un problema, si lo vemos a nivel miedo, estrés. Salir de ahí es como progresivo. Entonces cuando vienen aquí, quizás están en un estado alterado, entonces más fácil para estas personas poder relacionar estas ondas. Y estas ondas, cuando ya entran acá, y ciertos elementos como aceites esenciales, un ejemplo, tapping o conexión con el timo, que a través del timo conectamos con Venus o conectamos con la belleza de la vida. Entonces entra en un estado de tranquilidad. Entonces, a partir de ahí, las ondas cerebrales van bajando, un estado de ondas beta, un estado de ondas alfa, un estado de ondas teta, que las del sueño profundo, un estado de ondas delta inclusive. Entonces, estas ondas empiezan a ir bajando su frecuencia o su ritmo, su oscilación. Este también es un paquete como de información a nivel cerebral. Entonces, hay instrumentos que nuestro sistema lo va a intentar copiar o se va a intentar sincronizar. Entonces, el ritmo del tambor es como escucha tu corazón. Entonces, desde ahí, si mi corazón está agitado, entonces empieza a ir al ritmo del corazón o la pulsación de la tierra. Entonces, bueno, yo últimamente he estado muy, muy en conexión con eso, con el corazón del tambor chamánico. Conectamos con la pulsación de la tierra, y desde ahí la tierra se sincroniza, o la información de la tierra. Mi corazón se sincroniza a la pulsación de la tierra, y puedo recibir la información que está recibiendo la tierra en estos momentos. Entonces la primera conexión es en raíza, porque estoy desconectándome de mis raíces, y de pronto eso no me va a permitir bajar mi alma a mi cuerpo, que estamos aquí solamente. Entonces al bajarlo, entonces la persona o yo misma en un estado así puedo percibir que mi sensación ya está más en mis piernas, y que ya puedo estar más aterrizada, y baja mi ritmo cardíaco y baja mis ondas cerebrales, y de ahí entonces empiezo a salir del estrés o del estado de alerta, un estado de ondas beta a un estado de ondas alfa, que ese es el de cuando estamos en un estado de conciencia. Noto, empiezo a percibir cosas en mí, pero estoy relajado, estoy consciente, me estoy dando cuenta, estoy consciente, y por ende puedo darme cuenta. Entonces, si de pronto caigo al sueño, al
al darme cuenta como que empiezan imágenes o memorias, incluso eh, hasta vidas pasadas o conexión con memorias que empiezo a experimentar, ahí estoy accediendo a un estado de ondas teta, que son las del sueño REM o el sueño profundo. Entonces puedo acceder de manera consciente a un estado de ondas teta, que es, ya la onda va siendo más bajita, de 4 a 8 Hz. Entonces, ahí es como que accedemos a este campo de información que es más allá de lo que yo soy. Me fundo en el todo, me fundo en el espacio, empiezo a ser éter, empiezo a mezclarme con las infinitas posibilidades o el universo cuántico. Entonces, claro que ahí va a llegar más información. Y la información para cada quien es muy, muy diferente, muy personal. Hablando de las diferentes frecuencias, tengo entendido de que nosotros estamos en la frecuencia beta, si no me equivoco, en el transcurso del día. Estamos en las frecuencias alfa, ya cuando empezamos a dormir. Eh, ¿Existen algunos sonidos que nos puedan ayudar a ser conscientes en estados ya mucho más profundos del ser? Claro, hay instrumentos, por ejemplo, que se dejan más como en el medio, porque al acostarnos, por ejemplo, en la camilla o en una colchoneta, todavía estamos en mente, estamos en nuestros pensamientos y quizás en la expectativa de qué va a suceder o, o en muchas situaciones, de pronto en lo habitual, en todo lo que tendría que estar haciendo también, fuera de lo que estoy haciendo ahora. Entonces, mientras las personas se van como, van ralentizando su ritmo cardíaco, las ondas cerebrales van cambiando, eh, se nota que va cambiando o va llegando a un estado de ondas alfa, porque la respiración empieza a ser más profunda y hay una ligereza corporal. Ahí, ah, ahí idealmente hay un instrumento al que se profundiza, ya sea llegar con el tambor a un ritmo de unos 200 toques por minutos, por minuto, ya va invitando como a un viaje chamánico. Entonces ahí es cuando como que se despierta nuestra parte indígena, eh, nuestra ancestralidad. Entonces no siempre lo toco, sino yo cuando siento como el llamado, porque en otras ocasiones es el gong. Entonces el gong también invita mucho. Hay un instrumento súper largo que es el didgeridoo, que es como un alargado, alargado, alargado y con una boquilla súper más ancha al final y se sopla. Ese es un instrumento como australiano. Entonces, se tiende a llevar a las personas a un estado de ondas gamma. O sea, así lo han medido tal cual, lo han medido y se llega como a los estados en donde un monje ha llegado a la supraconciencia. Entonces, el gong yo lo veo como maestro, el tambor chamánico nos lleva a esos viajes, hay incluso la flauta, hay instrumentos que como que es muy rítmico, es muy, muy estable su sonido o más, este, se permanece durante unos cuantos minutos y se llega a acceder a estados incluso alterados de conciencia. Por ejemplo, si en las sesiones las personas han consumido algún tipo de medicina ancestral hace más de un mes o sí, hace unos cuantos meses, de pronto en las sesiones se les activa. Entonces empiezan a entrar en medicina. Yo incluso misma he entrado como en medicina, que es una expresión de que, claro, que se te activa el DMT. Entonces, esta sustancia empieza a llevarme a estados alterados de conciencia y ahí empiezo de acceder a información. Es que es infinito, o sea, puedo conectar con tanto porque es dependiendo de mi estado frecuencial en este momento
que empiezo a acceder a esta información. Y hay de todo, hay experiencias de todo tipo, pero va cambiando. Justamente mencionabas respecto a estados alterados de conciencia y bueno, sí, yo lo viví ese estado de conciencia, pero con cantos, a través de cantos. Sí. Y mi pregunta es, ¿se, ¿es necesario que tengamos un conocimiento musical amplio para poder nosotros eh, realizar estos cantos? ¿O es un estado de conciencia en el cual el ser se conecta con algo superior y es ahí donde empieza a surgir el canto? ¿O, o es necesario que tengamos un conocimiento previo musical para poder realizar esto? No, no es necesario. Desde mi experiencia yo no sé nada de música. No, no conozco mucho la estructura musical, eh, pero he sentido, por ejemplo, llamados. Una vez entré ya a tener más confianza con los instrumentos, porque son instrumentos más que todo intuitivos. Entonces eso a mí me dio la confianza de, ok, yo también puedo hacerlo sin el hecho de sentirme eh, como limitada por no saber música. Entonces empecé como a conocerlo, verlo como un ser, eh, cómo se expresa a través del sonido, cómo me llevo yo con este instrumento, qué tan sencillo, cuánta información empiezo a buscar de diferentes maneras de toques de tal instrumento, cuál es el sonido adecuado quizás o permitido por el oído, porque yo puedo no conocer de música, pero puedo notar cuál es el mínimo natural o quizás sentir que puedo incrementar el sonido, pero yo no sabía absolutamente nada. Y ya cuando entré como más en sesiones y a tener más confianza con cada sesión y a poder encontrar mi propia forma o estilo o manera de poder compartir eh, todo lo aprendido, empecé a sentir como más la expresión de la voz. Es muy curioso, porque el instrumento más poderoso pues es la voz. No se necesitan tantos instrumentos para llegar incluso a estados profundos. Eh, entonces, hay formas. Tanto puede ser que en mi caso fue como que sentía molestias también en mi garganta, sentía como que quería cantar, pero no sabía cantar. Entonces empecé a tomar talleres de armónicos o vi un taller por allá y entonces me llamó la atención y empecé a tomarme así como mini talleres o talleres con personas a las que me llamaba mucho la atención. Y ahí fue donde una señora en Pérez Celedón, en una parte acá de Costa Rica, muy, muy contactada también por, por, por seres, por naves y todo. Entonces, en esa zona localicé como a esta señora que toca la viola y ella me enseñó, porque yo decía, ¿cómo yo voy a empezar a hacer sonidos con mi voz? Sonidos o cantos, cuando todavía no lo capto a nivel de conocimiento. Entonces ahí estuvimos como 3 días y ella lo explicaba, yo aún todavía no lo entendía y estábamos con los cuencos de cuarzo, unos cuencos de cristal y ella se puso frente a mí a tocar eso y entonces ahí mismo sentí la transmisión. Era como si esta burbujita de información me la hubiera pasado, me la hubiera compartido. Y dije yo, uy, me está sonando. En ese momento fue cuando entendí que podía hacerlo, porque
no me atrevía quizás a pronunciar una palabra, una vocal en una sesión porque todavía ocupaba como quizás sintonizar o armonizar o practicar o tener este taller o este encuentro para transmitir esta información a la que yo ya empecé. Entonces, a partir de ahí empecé a practicar más con el cuenco de cuarzo solamente. Entonces, yo solo hacía esos sonidos o unas vocales con el cuenco de cuarzo y empecé a preguntarles a las personas qué sentían, qué experimentaban, que si les agradaba el sonido y resulta ser que cuando la voz entraba en conexión o se sintonizaba con el sonido del cuenco, lo que hacía era potenciarse y era mucho más profundo para muchas personas. Esta sensación de con la voz se profundizó cada vez más. O sea, yo ahora estoy como usando más la voz con más instrumentos, pero fue a partir de ese primer paso, cuando yo noté esa transmisión de poder entender que podía usar la voz y no era necesario que yo me metiera a unas clases de canto para poder meter la voz en las sesiones, me di cuenta que claro, que ya a partir de ahí quería expresar más la voz y había momentos en donde escuchaba como dentro de mí esta forma de, ok, puedes hacer este tipo de vocalización o puedes cantar ahora con este instrumento. Entonces yo misma lo ejercitaba o entraba en conexión con eso. Y claro que el tema de la voz ha sido como una parte muy, muy sensible mía y al principio muy insegura hasta que se empezó a ejercitar. Y sé que la voz ahora ha sido muy importante dentro de mi sello. Y no necesariamente cantos ni saber de música. Me he metido a clases y todo, y aún así no hay manera de que yo lo estructure, pero es mi forma en la que esta información me es útil para que yo lo acomode a mis sesiones. Entonces es muy interesante. Hago sonidos inclusive que no conozco, que sé que son muy ancestrales o que son de algunos tipos de civilizaciones o de razas o formas de comunicación. Sí, cuando estaba en una ceremonia, empezaron a cantar a hacer un sonido muy específico que automáticamente me recordó una vida pasada. Me Ujú. transporté a un lugar específico. Entonces, ahora con lo que mencionas, me queda muy claro de que los cantos, los sonidos que se realizan, nos pueden ayudar en nuestro despertar, nos pueden ayudar a reconocernos nosotros realmente quiénes somos. Em, ¿Cómo se lleva a cabo una sesión típica de terapia de sonido contigo? Bueno, habitualmente, si es individual, por ejemplo, hay una parte de preguntas. Entonces, yo tiendo a preguntar como qué desea la persona, cuál fue el propósito de, de recibir una sesión de sonido, qué la hizo llegar ahí, eh, qué le resonó de lo que le llegó la información de lo que yo hago o que yo le compartí. Eh, si tiene algún tipo de situación o problema físico, hay como un tipo de entrevista en donde esta persona me comparte su proceso y si se abre, eh, de pronto habla lo que ocupa hablar. Hay personas que de pronto lo que ocupaban nada más era descargar mucha, mucha, mucha información a la que nunca le han contado absolutamente a nadie. Entonces, sí se prepara un espacio de escucha. Entonces, de ahí yo empiezo como a percibir y a personalizar la sesión, porque de pronto todo lo que me dice ya me empieza a resonar como que ya se empiezan a armar los instrumentos y empieza a acomodarse todo. eh, o si ocupa más como contacto físico,
como con Reiki o una técnica como de cráneo sacral, que es como entrando a la fascia, que es donde ahí se ubican más traumas o accedemos a esas memorias a través de esta conexión con la fascia. Y después ya ahí es como una armonización. Y la armonización es como sintonizarnos las dos personas. Entonces, también lo hago con grupos. Entonces, esta armonización es porque cada persona viene con una situación muy diferente. Toda su información aquí y toda mi información aquí es como un choque de información. Entonces, desde la armonización es como, ok, esta se abraza con este y se empieza a fundir. Entonces, ya ahora podemos ir fluyendo hacia este camino porque nos neutralizamos. Entonces, en la armonización es como la pongo a elegir unos aceites, si no es sensible a los aceites, le pregunto que si es alérgica a algún tipo, a algo, si es alérgica a algo, si tiene algún tipo de condición especial. Después nos ponemos a hacer tapping y de ahí entonces vamos a ir conectando con una intención, no desde el ego específicamente, sino más como desde el ser. ¿Cuál fue mi intención real la que me hizo estar aquí, hoy, en este momento? Entonces ahí vamos sintonizando con esta intención que en realidad es una invitación a esta conciencia para que me encuentre, para que me recuerde o para que me sintonice. Y a partir de ahí es como también me desapego de un resultado, me desapego de una expectativa, me desapego de la intención. Y antes de entrar a la camilla, si tuvo alguna pregunta, alguna observación, lo más importante es hacer sentir a la persona como su propio hogar. Y si su hogar no es un lugar donde se sienta segura, que lo empiece a crear dentro de ella, sintiendo cómo se siente ahí. Entonces, para mí es muy importante como eso, que se pueda expresar si lo desea, si no, no hace falta, porque ya se está expresando su propia energía. Eh, que me cuente lo que quiera contar desde la libertad, siempre como para mí todo este camino ha sido mucho honrar el respeto, honrar a la energía de la otra persona, no entrar en imposición de que estas creencias ya no son útiles para esta persona, no entrar en credos ni religiones, sino el respeto de que su proceso ahorita me está llevando a mí a, a transformarme a mí misma. Entonces, después ya pasa a la camilla y ahí le explico un poquitito qué es lo que vamos a hacer y no le doy muchos detalles de lo que va a experimentar porque cada persona va a experimentar algo diferente. Entonces, tampoco la condiciono a alguna sugestión, no la sugestiono, no la condiciono que va a experimentar eso o que va a salir curada de algo si tiene la expectativa de curarse de algo, porque no es algo externo, sino más bien que ahí, a partir de la información que le doy, lo que más espero de la persona es la apertura. Y si siento que no se abre, ya ni siquiera eso le digo, sino que respeto mucho eso y que a mí se me permita hacer lo que pueda hacer. Eh, y sí hago la sesión, pero no invado su campo o pido mucho permiso. Entonces por ahí se desarrolla todo, ya es como sonido, vibración, enraizamiento a través de los latidos del corazón, el latido del toque del tambor, sincronizándose con la tierra, conectándose con las raíces de la tierra, pidiendo permiso para conectarse con el campo electromagnético de la tierra y de ahí pues que se nos presente lo que la persona ocupa, que si ella quiere llamar a algún tipo de guía, de seres, de guías maestros, seres de luz que lo puedan hacer y que son bienvenidos aquí en ese momento. Entonces a lo largo de la sesión pueden experimentar muchos mensajes.
sí, mucha canalización, como recibir mensajes de ellas mismas o dentro de este proceso y entrar en conexión también con el chakra estrella del alma, que es como un chakra ubicado a 50 centímetros por arriba de la coronilla, y de ahí conectar con su ser superior. Y ya empiezan los sonidos, es puro sonido, después de eso ya es puro sonido, vibración, hasta que la traigo de regreso. Como, digamos que la labor del terapeuta también es su cable a tierra. Entonces, si yo me salgo de mí, me distraigo con algo, se está perdiendo el cable a tierra también. Entonces es muy importante que yo esté atenta, neutra y ahí, como estar ahí, estar en ella, pero también estar en mis instrumentos. Entonces eso ha sido como parte de mi desarrollo como con estas sesiones y se llevan como este recordatorio de lo que son. Así que muchas cosas se pueden experimentar en una sesión. ¿Cómo son los baños de sonido? ¿Hay alguna diferencia con la terapia de sonido? Un baño de sonido o hay muchos nombres. Eh, para mí va dependiendo, por ejemplo, de la duración. Le podría llamar como un sound journey, algo más cortito, como, pero realmente no le veo mucha diferencia, pero siempre cambia todo. O sea, incluso desde el nombre en donde eliges ponerlo, ya estás entrando como a este campo de información. Pero para mí un baño de sonido o un baño de gong conlleva como hacer más sonido del gong, que sería un baño de gong. Un baño de sonido le podría decir lo mismo que sonoterapia, terapia grupal, o sí, un baño de sonido también puede ser individual, pero para mí no hay mucha diferencia, pero todo es importante, incluso el nombre de por qué lo sentiste, llamarlo de esa forma. Sensibilización sonora también se puede llamar. Y son nada más, la diferencia va a ser el estilo, o sea, quién lo da, cómo lo da, si yo siento la resonancia con esta persona. Si quiero pues especificar que mis sesiones sean más de gong, entonces le puedo llamar más como un baño de gong. El gong sí es como más especial, digamos. ¿Cómo le podemos llamar? Como más el maestro. Yo lo siento que es el maestro que guía más que los otros instrumentos, porque de pronto da como armónicos. Yo he tenido conexión mucho con otros planetas, con el gong, por ejemplo, porque hay gongs que son más planetarios. Entonces es súper loco, pero es como si sintonizaras como la frecuencia de este planeta y de pronto me he visto cómo se siente un ser de allá, de Neptuno, por ejemplo, fue con quien hice yo conexión. Entonces fue muy lindo. Pero ya ahí, si yo le llamo como una puya de gong, ya especificaría, o una ceremonia de gongs, que son sesiones más largas, de 9 horas. 9 horas del sonido del gong. Entonces es súper. Sí, ahí sí sería diferente a un baño de gong o un baño de sonido, pero es muy similar al baño de sonido con una sonoterapia o sesión de sonido vibracional. Me llama mucho la atención qué sonido tiene el gong. ¿Será posible que nos puedas mostrar el aparato y tocarnos algo para nosotros, para la tribu, para saber cómo se siente esa vibración del gong? Sí, lo que no sé es cómo el micrófono va a poder captar ese sonido, porque eh, vamos a ver, lo puedo hacer, sin embargo puede ser muy fuerte, o sea, como puede ser un estruendo, porque estoy muy cerca del micrófono. Puedo poner el micrófono aquí en la mesita
y, por ejemplo, que vos me digas que se escucha bien, me haces como una señal y yo puedo continuar como unos minutos. ¿Está bien? Ok, Perfecto. listo. Entonces nada más voy a cerrar la cámara para acercar el gong acá y cuando lo tenga acá, vuelvo a encender la cámara para que se vea el gong y de ahí va a empezar a sonar el gong. ¿Está bien? Ujú. Entonces voy aquí. Perfecto. Gracias. Estamos a la espera de poder escuchar ese sonido que nos va a transportar seguramente. Mientras esperamos los sonidos, eh, vayan pensando en algunas preguntas que se les vaya a venir desde el corazón para irle preguntando y que nos vaya eh, abriendo un poquito más la mente, el corazón, con las terapias que realiza. Aquí me ven y me escuchan. Perfecto. Ok, nada más te voy a ver como por aquí arriba y me haces así, ¿ok? Perfecto. Ok, vamos a tomar varias respiraciones profundas. Inhalo y exhalo, puede ser por la boca o por la nariz. Vamos a sintonizar esta frecuencia del gong. ¿No se escucha? No, no se llega a escuchar. Ok, voy a quitarle el micrófono acá nada más y voy a apagarlo. Y me dice si así se escucha. Apenas vea que me haces así, todo bien, y si no, entonces paramos.
Empiezo a tomar varias respiraciones profundas. Inhalo y exhalo. Me imagino que sería realmente increíble estar en ese ambiente y sentir esa energía y sentir esa vibración. Lo poco que se pudo escuchar me transportó a un lugar, a un tipo desierto. Pude sentir me pude ver cerca del desierto. Realmente te llega, lo poquito que se pudo escuchar, realmente lo viví muy, muy profundamente. Wow. No quiero ni pensar las cosas que viviría estando ahí cerca de esos instrumentos tan mágicos, que te transportan realmente a otra realidad y que realmente te ayudan a elevar tu frecuencia, te ayudan a reconocerte a ti, a despertar tu conciencia. Eso fue muy, 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 lo siento muy, muy agradecido de mi parte. Te abrazo muchísimo. Gracias. Eh, Gracias. no sé si hay alguien de la tribu que quiera hacer alguna pregunta. Acá los micrófonos están abiertos. Hola, hola, hermanos, hermana, qué precioso, qué precioso. Eh, bueno, primero agradecerte por este espacio llenísimo de amor, muchísimas gracias. Quisiera recordar, yo no soy terapeuta porque mi misión es llevar la información. Eh, Quisiera recordar lo sagrado de esto que acabamos de escuchar. Como hemos visto en la tribu, nosotros estamos en un universo trinito, entonces absolutamente todo lo que se hace, todo lo que se crea, absolutamente todo es trinito. En este plano no fue la excepción, en este plano vivir la ilusión de la separación, una línea de la Atlántida, que es la línea de parte masculina, la parte eléctrica, la parte mental, que llevó la parte del conocimiento, guardó la parte del conocimiento, ahí vienen los esenios y demás. Después había una línea de la parte lemuria, que es la parte nativa, chamánica y demás, que es esa parte que guardó el anclaje, los vórtices de la energía femenina. Pero había eh, una parte que es la parte neutra, que es realmente toda la zona del Tíbet, esta parte del oriente, que ha mantenido durante miles de años el, el equilibrio, ha sostenido el hecho de que no se pase del máximo permitido la natividad en el planeta. Por eso es que nosotros muchísimos, siempre vemos monjes, meditación, 24 horas al día y tocando los huecos. Pasan constantemente eso porque están constantemente haciendo recalibración energética de todos los vórtices y de todo el campo electromagnético del planeta. Esto que acabamos de escuchar es sagradísimo, hermanos, es sagradísimo. Entonces quería comentarles eso porque es tu misión hermosísima, hermana, hermosísima. De verdad te abrazo. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Realmente lo que acaba de mencionar nuestro hermano Max es realmente, tenemos un privilegio muy grande de poder escuchar estos sonidos acá en la tribu y las 22 personas que estamos acá conectadas, realmente somos muy dichosos de poder escuchar tremenda vibración que nos ayuda
a calmar nuestro espíritu, que nos ayuda a elevar nuestro espíritu. Nuevamente, muchísimas gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguna opinión acá en la tribu? Sí, buenas noches. Quisiera preguntar si podemos tener acceso a una terapia de sonido con Ingrid en forma virtual. Sí, claro que sí. No sé si por ahí es como pasarte mi contacto y medios hay varios. Este tema de la virtualidad pues ayuda bastante. Tanto por acá, digamos por Telegram, por WhatsApp, que es donde el sonido todavía permanece, porque con Zoom hay que configurarlo como para músicos, pero generalmente se aísla el sonido externo. Entonces, llegarle al sonido de los instrumentos que se transmitan, entonces, pero sí es posible, claro. Muchas gracias, agradezco el contacto. Gracias, gracias, gracias. De todas maneras, si nos puedes dejar las maneras de contacto, de qué maneras las personas se pueden contactar contigo a través de Instagram, si nos los puedes dejar, o enviárselos a Max para que los vaya poniendo en la tribu de las estrellas, ¿no? Claro que sí. Claro, Sí, sí. de hecho, hermana, sí sería muy importante. Bueno, tal vez que lo digas acá, ¿para qué? Porque esto lo subí a la tribu de las estrellas de YouTube. Entonces, quien lo vea también lo tome los datos y después también yo lo subo al muro. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que tú tomes desde tu sentir una terapia de sonido, un cuenco de cuarzo o uno de bronce? ¿Qué es la diferencia? ¿Y qué es la diferencia entre uno pequeñito y uno grande? Ahí se ve, por ejemplo, va con respecto a las 7 notas musicales, el re, mi, fa, sol, la, si, do, o el do, re, mi, fa, sol, la, si, o tiene nada que ver. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Ingrid Holistic. Sí, ahí en Facebook e Instagram, y ahí mismo está el enlace, ya sea a la página web para una cita. Ahí hay que sacar una cita o escribirme directamente al WhatsApp en estas dos formas, o mi teléfono, mi contacto, que es el 8316-2051. Bueno, 506 es el número diferenciador del país, y con todo gusto, pues yo también doy sesiones en línea y súper personalizadas, claro. En cuanto a los cuencos, generalmente los que están afinados en una nota son los cuencos de cuarzo. Aquí tengo uno, bueno, que por el micrófono se escucha claro, ahí no lo puedo gestionar, pero estos generalmente están forjados, o sea, como que los forjan, los moldean con silicio y bueno, los entonan en una frecuencia, ya sea 440 o 432, y les ponen una nota o los afinan en una nota, ya sea dentro de la escala musical, y cada uno vibra en un chakra, que es como Do, el chakra raíz, Re, chakra sacral, Mi en plexo solar, Fa en corazón, Sol en garganta, Si en tercer ojo, y Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ajá, en el chakra corona. Los cuencos de metal, por aquí voy a separarme para mostrarles. Pero aquí hay uno que es como
este es grande, no es el más grande, pero se supone, pero también hay como un tema como de marketing, donde se te vende como la idea de que están hechos de 7 metales y no siempre es así, pero sí te garantizan de que están hechos a mano, no están hechos en una nota, pero sí se nota que son varios metales. Hay unos que son específicamente de bronce, otros de cobre, otros de una mezcla de metales. Pues me lo vendieron como con esta idea de que son de 7 metales, pero eso no garantiza de que sean con 7 metales. Y hay, por ejemplo, una familia de cuencos. Entonces, la familia de cuencos se supone que lo requieres para hacer una terapia, pero no necesariamente. Uno ocupa mínimo, con solo la voz solamente se puede hacer una terapia de sonido, solo con la voz. Solo con la voz y las manos también se puede hacer una terapia. En este momento, pues yo desconocía mucho el tema, entonces, claro que por ahí fue a lo que tuve acceso. Estos de metal, pues, tienen un nombre. Entonces, no necesariamente están afinados en una nota porque estos no se pueden encasillar o englobar en una nota específica. Los tocas y dan diferentes notas, diferentes frecuencias. Es lo místico de esto, de estos cuencos de metales que están forjados a mano, los martillan. Primero como que los hacen un plato, los martillan, los hacen tipo cuencos. Y desde ahí hay una persona encargada de poderlos escuchar y de ahí hay otros que se encarga de poder formar las familias, que quizás uno se sienta más armonizado o se escucha mejor acompañado de este otro cuenco. Entonces ahí se forman una serie de familias que son 7 cuencos, pero no necesariamente son las notas. Pero los de cuarzo sí hay de notas y hay de los 7 chakras, bueno, que es lo mismo, planetarios, perdón. Igual los diapasones también, pero no necesariamente todo tiene que estar dentro de la escala musical, pero sin embargo eso pasa, si lo llevamos a estudiar, todo nuestro cuerpo empieza a estar en sintonía con todas estas frecuencias y notas, y cómo las notas pues está relacionado con nuestros chakras y con todo, como es un lenguaje universal. Creo que por ahí no se me fue ninguna otra pregunta, ¿o sí? Hermanita, vi en un video un cuenco muy grande en el cual la persona está en el centro del cuenco. ¿En qué situaciones se utilizan este tipo de cuencos grandes, los medianos o los pequeños? Lo que no entendí fue los medianos o los pequeños. Sí, me refería a en qué situaciones se utilizan los cuencos pequeños y en qué situaciones se utilizan los cuencos grandes. Ya entendí. Por lo general los cuencos, los más grandes, los más graves, van más lejos del oído. Son sonidos donde no se recomiendan cerca de la cabeza. Entonces los sonidos más graves son los que nos conectan con la tierra. Entonces por eso lo ves sonando el cuenco más grande, pues ahí es como, ¿verdad? Eso es un poco brusco, pero de pronto cuando suenan es tanto que nos traen de una vez. No se recomienda como ponerlos en la cabeza los más gruesos, al menos de que sea súper sutil, así como el gong, si es un gong súper grande cerca de la cabeza, solamente muy, muy suave, muy, muy sutil. Pero los más pequeñitos, aquí tengo uno muy pequeñito y se usa en la coronilla, o lo usamos aquí en la garganta. Entonces, los pequeños son los más agudos. Y no necesariamente es que tienes que usarlo en la coronilla, pues yo lo usaba como en la palma de la mano también. Y en las manos, pues imagínense una vibración directa de los cuencos
Los cuencos de metal son como los grandes maestros también. Está el gong y están luego los cuencos tibetanos, que esta vibración directa es como lo más personalizado, casi que no los usan mucho para sesiones grupales grandes porque no se escuchan, al menos de que tengas todo, los micrófonos y todo, pero ya eso sería un concierto meditativo, un concierto de sonido. Pero en las grupales, bueno, yo me refiero a las grupales masivas, pero a las grupales que aquí tengo en el estudio son como sesiones de hasta 10 personas. Entonces, a veces me permite como también sentir en qué persona puede experimentar este contacto directo con los cuencos sobre el cuerpo, que es otra experiencia porque es muy física. Entonces, cuando lo pones físicamente, bueno, lo pones sobre el cuerpo, impacta directamente el cuerpo físico. Entonces, obviamente que todos los cuerpos, pero el contacto principal directo es con el físico. Ahí me fui. Sí, ¿Se me escuchó? sí, ahora sí. Se empezó Creí como que a cargar. mi conexión. Te estaba diciendo que no. Sí, entonces, pues los cuenquitos pequeñitos tienden a ir más arriba, los cuencos más graves tienden a ir abajo. Eh, Tienen un nombre, no tienen una nota específica. Los grandotes son geniales, buenísimos. Imagínate la vibración y con agua, por ejemplo, eh, poder cambiar la estructura del agua es como cambiar la estructura de nuestra sangre. Entonces, a lo que he llegado yo a la conclusión, inclusive con el sonido, es que entre más sostengamos nuestra vibración en amor, en gratitud, amor, alegría, unidad, cooperación, entonces es cuando nuestro ADN se configura y entonces en un dado momento pues empieza a reconectar la tercera fibra del ADN, que es como nuestro gen luz, pero necesita que anclemos nuestra frecuencia a la Tierra. Entonces, la conexión con el enraizarnos, conexión con la Tierra, es muy, muy, muy importante, inclusive antes de acceder a toda esta información. A mí lo que me ha ayudado, como toda esta información galáctica, planetaria, me vuela mucho, pero si yo no entro en contacto con mis propias raíces, no lo puedo bajar a la Tierra. Es como ir bajando el cielo a la tierra, pues primero estando bien enraizados y conectados con la tierra, con nuestras raíces, con las plantas, tomando conciencia de cuando me siento bien plantada en, en la tierra. Muy interesante, hermana, todo lo que nos estás transmitiendo. Creo que vi un micrófono abierto por ahí. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Sí, yo buenas noches, tribu, Felipe, Ingrid, hermoso ser. Yo quiero compartir contigo una experiencia. Hace como unos 8 años más o menos me dijeron que tenía que comprarme un gong. Entonces lo compré chiquito como del tamaño de un plato. Lo empecé a tocar. En ese entonces pues no tenía nada de este lado de conciencia ni nada. El sonido lo sentía súper terrible. Aparte yo tengo bradicardia, entonces pues es el corazón terrible, ¿no? Yo decía, no, eso no sirve porque como es chiquito pues es de juguete y lo dejé. Pero ahorita recordando contigo y todo y que lo acabas de hacer, dije, ay, entonces fue mi juicio en ese momento porque mi conciencia no estaba, más bien mi frecuencia no estaba al nivel del sonido del gong. Por eso yo no lo sentí en ese momento, lo sentía incómodo. Y ahorita y te iba a preguntar que si chiquito servía, y como lo estabas tocando, sí, fui recordando que así lo hacía, pero me lastimaba demasiado. Y y estuvo súper lindo porque ahorita con lo que acabas de hacer, hace unos días yo tuve así como que una situación de ya hasta aquí llegué,
agarro mi sombra, mis miedos y me aviento a lo que venga. Y con amor lo hice y rompí todos mis apegos, eh, tanto físicos, emocionales, de estas vidas, de vidas pasadas, porque yo sé que son experiencias que tuvimos que pasar y no lo hice con intención, era inconsciente en ese momento, ¿no? Y bueno, necesitábamos la experiencia y con amor lo hice y agarré mi sombra, la abracé y ahorita y dije, lo que sea, ya, de aquí soy y aquí yo voy a dar lo mejor de mí y que pase lo que tenga que pasar y las conexiones con la gente se van a ir dando. Y ahorita que acabas de hacer lo del gong, este, estoy descalza, empecé a sentir, porque aparte de que estoy en la tribu para acá, pues ya me estoy volviendo más sensible a este tipo de sonidos. Y como dijiste, me conecté perfectamente y súper bello porque me llegó la voz y me dijo, estás haciendo las cosas correctas, tomaste buena decisión y lo tomaste en base al amor. Y sentí y vi la luz de arriba. Entonces, infinitas gracias en verdad, porque la confirmación que le acabas de dar a mi alma, en verdad no se paga con nada y el hecho de que lo pueda compartir con la tribu y ese amor que empieza a nacer en mí, pero de real, lo pueda compartir, pues muchísimas gracias en verdad. Y pues nada, era lo que te quería agradecer y también tu labor tan bella, porque así como tú dices, no tienes el conocimiento empírico, pero al final, la sensación lo traes en el ADN, ¿no? Las células lo sienten y es muy bello y se siente hasta acá tu energía, tu amor y muchísimas gracias. Muchas gracias. Y una preguntita, ¿qué sentiste en tu corazón cuando físicamente con el gong ahora? No, se me expandió y le dio mucha tranquilidad, pero se fue abriendo y se fue a la garganta, pero ya no fue esa sensación de que sentía que me ahogaba, sino que se fue abriendo y fue subiendo y te digo que se fue la luz blanca y como que sentí la conexión y ahí me dijeron, vas bien, estás anclada en amor. Y yo así, ay, qué hermoso el gong. Y sí, es que yo amo la música aparte. Muchas gracias. Súper, muchas gracias. No, ahí nos podemos conectar para ver el goncito. Y bueno, ahí puede ser que la información que tuve también lleve una certificación de GONS. Entonces, desde ahí, pues mi conexión con los GONS ha ido como incrementando un montón. Un GONG es como un péndulo. El GONG va diciendo dónde sí tocar, dónde no tocar. Entonces, ir sintiendo como en qué toquecitos siento más suave y ese suave es como si traspasara como el mallet. Entonces es como a veces como una sábana cuando uno toca la sábana y se siente suave o se siente que traspasa al otro lado, así se puede casi que percibir con un gong hablándonos, porque el gong es como que ese gran maestro que nos va diciendo hacia dónde ir, no donde nosotros queremos ir, qué sonidos queremos experimentar o cómo llegar a la perfección del sonido a través de un instrumento, sino cómo el mismo instrumento nos va guiando para que esa perfección se vaya dando no desde nuestra mente. Entonces, sí, amados gongs, es que yo los amo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por tanto, gracias. Yo tengo una pregunta. Estoy intentando iniciar meditaciones para conectar con mi alma. Sé que estoy conectada, pero quiero profundizar, quiero sumergirme en mi alma. Y estaba pensando hace unos días, en YouTube por supuesto que abrimos y hay un abanico, pero frente a ti, hermana amada, que estás aquí, estoy muy agradecida y preguntarte
porque acá en la tribu trabajamos hace un tiempo, bastante, estamos trabajando los chakras, ¿verdad? En meditación, con sonido. Ahora, esto que vengo sintiendo de sumergirme en esa conexión con mi alma, lo siento muy fuerte y me gustaría preguntarte, hermana, que me aconsejes. ¿Qué me pasa a mí con los cuencos, el gong? Me transporta a vidas pasadas. Me siento escuchándolo en forma, me vibra todo el cuerpo y en forma continua. Es hermosísimo, una paz hermosa. Ahora, ignoro totalmente las frecuencias para esta conexión que yo quiero realizar. ¿Qué me aconsejas, hermana? Gracias. Y gracias, Felipe, por toda esta conducción tan amorosa y tan paciente. Tienes una voz tan armoniosa, hermosa, hermano. Gracias. Muchas gracias. Wow. Es eso. Si algo me llamó la atención, si algo me resuena, si algo llama, escucho mi intuición. Por ejemplo, si me conectan los sonidos, los cuencos tibetanos, si me conectan al sonido del gong, entonces lo puedo nutrir más de eso. Y el mismo, la misma persona o la misma, uno mismo se va colocando en donde esta alma se funde, como conectar el espíritu, el alma en el cuerpo, ir bajando el cuerpo, porque ahí mismo, en esta conexión pura con la tierra, es cuando realmente de nuestra alma entra en una completitud, en una unidad. Y pues si te llama el sonido, pues aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, hermana Sara. Te abrazo en la luz del Espíritu. Muchísimas gracias por tus palabras. Comentarles que, al igual que Sarita, ciertos instrumentos a mí también me transportan a un lugar, en especial los cuencos, la flauta americana, también me transportan mucho a lugares específicos. Y bueno, decirle a Sarita si está sintiendo el llamado de ciertos instrumentos y la intuición le está diciendo que tiene que ir a ese lugar, es por algo, es porque su esencia, su espíritu le está marcando un camino, ¿no? Y bueno, no es casualidad de que la hermana Ingrid esté acá con nosotros en esta noche, que anda despertando ciertos recuerdos en cada uno de nosotros y aprovechar esta situación para reafirmar, para marcar nuestro horizonte también y hacia dónde tenemos que ir. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hermanita, me surge una pregunta. ¿Qué sucede si nos mencionaste de que cada chakra tiene un sonido, una frecuencia? ¿Qué sucede si, por decirte, yo me equivoco en tomar un cuenco y lo pongo en un lugar que no corresponde, en un chakra que no corresponde? ¿Hay algún desbalance? ¿Produciría un desbalance en el cuerpo esa equivocación? Yo digo que es una gran sabiduría, esta inteligencia esta gran conciencia e inteligencia que habita en cada uno de nosotros.
Y, y en cuanto al sonido, pues si por algo lo sentí poner ahí le sentía bien este sonido. Ahí, yo lo vería más desde, no hay equivocaciones en el sonido, pero por ejemplo, si mi intención fue hacer eso y me empecé a sentir muy culpable, porque yo como terapeuta me equivoqué y le puse este cuenco ahí, mi vibración empieza a entrar, mi información de esta vibración empieza a impactar a esta persona. Entonces, no entro en desbalance porque haya colocado el cuenco, entro en desbalance porque me haya sentido culpable o afectado por eso. Es así, o sea, es tan sutil y tan poderoso este tema de las frecuencias que si yo estoy como terapeuta en un estado de control o de pronto un estado de defensa, porque quizás esta persona la siento como muy llena de cosas, entonces yo entro en resonancia en su campo y ambas nos estamos compartiendo esta información que es válido también, pero ambas estamos siendo afectadas por esta energía. Entonces, yo entre más neutra pueda ejercitar, entre más pueda ejercitar este estado de neutralidad, no hay equivocación. No lo vería como no hay equivocación y yo no voy a desbalancear si yo estoy conectada. En este momento no soy yo, sino hay algo superior que me envuelve, tocando el gong. Entonces, no soy yo como mi ser inferior, pero soy yo a través de mi ser superior. Entonces, este ser superior conectó con este cuenco que quería colocarse ahí porque es lo que lo sintonizaba, pero no necesariamente que las notas musicales o las notas sean específicamente ahí, porque nuestro cuerpo es tan complejo que la frecuencia va cambiando. La nota es como el órgano en la que digamos que se armoniza este centro energético. Pero es que es tanta información con la que habita dentro de nuestro cuerpo que si en este momento este cuenco no es esta nota específica, pero si yo lo coloco en cierta forma, en ese momento mi sistema le hacía bien. Entonces, no sé si expliqué bien como esta diferencia. Si yo me siento afectada como terapeuta, sí voy a desbalancear al otro. Lo voy a desmadrar prácticamente, porque puse en colación una parte muy humana, que es válido también, porque de alguna manera pues se dio eso como un gran aprendizaje, quizás eso me forma como gran terapeuta, llegar a estos puntos en donde me equivoco, es parte de... Entiendo entonces de que antes de realizar una terapia tenemos que estar conectados con nuestro ser superior, haber integrado lo que es la mente, el cuerpo y el espíritu, porque si simplemente nos enfocamos en la mente y hacemos alguna terapia, obviamente nuestro juicio, nuestro malestar quizás se pueda transmitir a las personas, ¿no? O en nuestro caso a nosotros mismos, juzgarnos a nosotros. Entonces, comprendo desde la respuesta que nos has brindado de que antes de poder realizar alguna terapia hay que estar plenamente en el ser mismo de uno, ¿no? Sí, claro, nadie está exento de los procesos de cada uno. Nadie está exento de la muerte, por ejemplo, de estar en duelo. Y si yo como terapeuta, por ejemplo, podría notarlo como puedo darme una pausa, pero también puedo tomarlo como si en este momento yo practico y ejercito mi neutralidad, este paciente o cliente también es mi medicina. Cuando realmente tengo la humildad de dejarme enseñar, porque hay una gran diferencia en cómo comprendemos la relación terapeuta-paciente o terapeuta-cliente.
Entonces, cuando puedo entrar en que este paciente también me está mostrando partes de mí, es como no nada está separado, son partecitas de uno. Es mi otro yo en esta versión. Dentro de, por ejemplo, de la física cuántica, nos dice que todo, absolutamente todo está conectado. Mi pregunta sería, ¿se pueden hacer terapias de sonido a distancia? ¿Y cuál sería la diferencia? Bueno, con el sonido es como a distancia, pero que esté la otra persona conectada en línea, cuando es sonido. Por ejemplo, con Reiki hay símbolos que atraviesan o trascienden el espacio-tiempo. Entonces se ocupa como una fotografía nada más y el consentimiento de la otra persona. Entonces yo, sin que la otra persona esté conectada en línea, podría ir y puedo, por ejemplo, con un péndulo, ir testeando qué sonido le puedes sentir bien a esta persona. O el símbolo Reiki en esta persona con esta fotografía que me dan. Entonces, primero, ¿qué permiso tengo? Tengo el permiso de hacer esto. Y luego, ¿qué partes del cuerpo, qué instrumento le vendría bien a esta persona? Es muy interesante. Sí. Igual con péndulo se puede hacer una armonización a distancia. Sí, es increíble las cosas que se pueden realizar y hasta uno siente que no fuera posible, pero sí, evidentemente son posibles todas Claro. estas terapias a distancia, ¿no? Realmente yo me quedo muy sorprendido al escuchar que evidentemente se puede realizar a través de un símbolo del Reiki. Creo que sí, bueno, sé que es el Hon Shashen Shonei, el símbolo que se puede manejar a distancia. No sé si alguien de la tribu tiene alguna pregunta. El micrófono está disponible. Sí, la terapia se puede hacer a todo tipo de personas y también, bueno, comentan que ese tipo de terapias no la, de terapia de sonido se la pueden hacer a personas con marcapasos o con problemas en el corazón, pero bueno, yo soy un ejemplo de que sí se puede. ¿En qué casos no es recomendable que se los haga? Gracias. Gracias. Con el gong, más que todo, tienen un poco más de restricción porque es tan poderoso el gong que para chicas embarazadas no lo tiendo a hacer, solo con cuencos. Cuencos no sobre el cuerpo. En caso de una mujer embarazada, sí he hecho mes a mes. Incluso hubo un caso de manifestación de bebé. Entonces en la sesión se venía y lo que hacíamos era visualizar la bienvenida del bebé, del alma del bebé. Y ya unos cuantos meses después quedó embarazada y ella siguió viniendo mes a mes hasta que ya tuvo el parto y todo. Entonces eso fue muy, muy interesante. Con marcapasos o sí, ¿cómo se le llama también a los que les ponen, los que tienen cáncer? Lo mismo. Tuve una tía, ella tuvo cáncer y yo le hice la terapia y no le pongo cuencos sobre el pecho, por ejemplo, pero sí se los pongo a un ladito. Nada más evito como ese contacto directo y le pregunto cómo se siente más tranquila, más segura de que esto se vaya dando, pero nada más es como sentir qué es lo que la energía de la persona está hablando y si quizás el sonido quiere ser más bajito, con frecuencias como más bajitas, no tan fuertes, porque de pronto nuestro sistema con cualquier información a la que el sistema nervioso se comprometa se va a cerrar. No va a haber nada que pueda hacer que esta persona se pueda abrir una vez que el sistema nervioso se comprometa. Entonces,
por ahí. Los he hecho sesiones hasta en fases terminales, como para ir aceptando quizás la muerte. Son procesos como muy fuertes, pero hermosos, porque realmente el cuerpo físico descansa. O sea, en el momento en donde no ha trascendido, pero ha tenido tanto tratamiento y es tan agotador que de pronto la persona se cansa de tanto tratamiento y con el sonido pues puede descansar realmente y disfrutar de lo que le queda de vida. Entonces, por ahí, adultos mayores, se lo he hecho a mi abuela de 85 años. Han llegado señoras de 95 años aquí y nada más es la atención. Yo la acuesto en mi cama, por ejemplo, porque el estudio en donde yo doy sesión, pues es mi lugar en donde yo vivo. Entonces, quizás eso me facilita que si llega una adulta mayor, yo así con toda la humildad agarro la cama casi que la podría alzar a la señora y la puedo acostar en la cama, porque queda menos alta. Acostarse en una colchoneta también. Pero bebés, por ejemplo, han llegado bebés de un mes de nacidos, los traen sus papás porque ya están muy agotados, pero un mes de nacidos son sonidos muy suaves porque ellos tienen el oído muy, muy sensible, los órganos muy sensibles, entonces es como muy, muy, muy suave, muy suave. Pero sí, restricción, metales si tienen en el cuerpo, idealmente no. Por ahí es lo que sé. Realmente como lo haces con amor, te va diciendo tu intuición si esta persona o no es apta para ese tipo de sonidos, ¿verdad? Otra pregunta, ¿aquí entra el hat drum o hat dish? ¿O eso nada más es para música? Que es el como platillo. No sé cuál es. Como un platillo volado que tiene así como bolitas y lo van tocando diferentes Ya sonidos. sé. Yo lo conozco como, sí, como el hand drum, el handpan. Ajá. Qué vacilón, cuando lo dijiste, me imaginé algo Egipto, con Es un que son platillo. como diferentes. Sí, ¿y cuál era la pregunta? Que si ese instrumento se utiliza también ahí o nada más es para música así ambiental, podríamos decir, pero no lo ocupan para este tipo de sonido, de terapias. Sí, vieras que sí se usa dentro de la terapia de sonido. Generalmente el sonido del handpan se incorpora, yo tengo un instrumento muy similar a las personas como que les resuena este sonido o lo relacionan mucho con el handpan, pero es un tamborcito de lenguas de metal y el sonido que da es muy parecido a este instrumento. Sí lo usa mucho. No lo tengo yo así, grandote, y me encanta. Es un instrumento súper intuitivo y hay instrumentos hay handpans que están como afinados en notas y es como más musical, pero es que porque tiene una gran variedad, es uno de los instrumentos más nuevos creado como por unos suizos. Sí, de hecho uno de esos es el handish, por eso no, como que también no lo sé pronunciar muy bien, ¿verdad? Perdón. Y otra cosa, fíjate que quería comentarte que cuando estuviste diciendo que era gran maestro el Gon y todo, o sea, me dieron ganas de llorar porque dije, tanto tiempo lo he tenido ahí arrumbado, maltratado, y creo que le tengo que pedir perdón y ahora es tiempo de reconciliarme con él desde el corazón. Muchas gracias. En verdad, me transmitiste mucho amor y mucha paz de que estoy haciendo las cosas bien y buscando siempre el amor y esa conexión de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Disculpa, hermano. No, muy bueno que la hermanita repita los contactos, ¿ya? Donde se puede contactar como para que quede
también al final del video para que los hermanitos también apunten, igualmente los que lo van a ver en diferido en YouTube, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Me pueden buscar en Instagram como Ingrid Holistic con H, Facebook, Instagram, y ahí mismo pueden en la biografía, tienen el acceso directo al WhatsApp, a la página web, vía mensaje directo también me pueden contactar y yo con todo gusto ahí estoy. Al teléfono también, al 506-8316-2051 y ahí estoy. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, hermana. Realmente estoy muy agradecido de compartir pantalla contigo. No sabes la sabiduría que he recibido de tu parte. Mi corazón está muy feliz. Me siento realmente muy feliz por estar acá en este momento preciso para poder aprender de los instrumentos, de los maestros de los instrumentos, que cada maestro tiene algo que decirnos a nosotros y algo que tenemos que aprender. Te quiero dar las gracias a nombre de la tribu por este espacio, por tu tiempo y por tu sabiduría. A todos ustedes, hermanos, también que están acá en la tribu, en el live de hoy, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por todo. Los abrazo en la luz del Espíritu. Gracias, gracias, gracias. Gracias, hermana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la presencia de cada uno, por la apertura. Y bueno, que recuerden que nosotros tenemos el más grande instrumento. Así que, ¿cuánto lo honramos día a día? Gracias, hermana. Abrazo tu misión. Gracias, gracias, gracias. Vamos todos juntos creando la nueva humanidad. Gracias, hermana. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Gracias. Que tengan un feliz descanso y una buena noche. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Gracias.